Muy buenos días amigos. Quiero hacerles una breve explicación sobre algunos gráficos que aparecen en el documento que he enviado. Habla pues sobre el proceso de diseño hasta la fabricación y hace referencia al ciclo del producto, a este cuadro, pero desde el enfoque de los sistemas CAD-CAM-CAE. Quiero ampliarles un poco más sobre el concepto de lo que es el ciclo de vida del producto. Tenemos inicialmente este gráfico, que es el gráfico clásico del ciclo de vida del producto. Aquí el eje Y se basa para el volumen de ventas, y aquí pues también las ganancias. Digamos que son dos gráficos sobrepuestos, pero ambos en su eje X es en función del tiempo. Eh, bueno, también se le conoce el eje Y como sus pérdidas o inversión. Partimos de cero, una etapa de desarrollo donde existe un decrecimiento económico. Aquí es donde se da la inversión inicial. Eh, tenemos también el capital de trabajo. Sabemos que para implantar pues una empresa necesitamos ciertos gastos. Esos son los gastos de implementación. Eh, Puede ser adquisición de equipo, instalaciones, etcétera. Y una vez que se empieza a producir, pues tampoco no existen ingresos. Ahí estamos en el mismo punto donde empezamos a generar nuestro volumen de ventas. Nuestros costos aumentan un poco más. Puede ser esto gastos de salario, eh, puede ser capital de trabajo, adquisición de materia prima, etcétera. Entonces, hasta el momento, eh, todo esto debo de asumir una vez que estoy iniciando una empresa. Empieza a generarse el volumen de ventas y llega un momento en que esa línea pues sí empieza a aumentar, dado que ya estoy obteniendo ingresos por mis ventas. Hasta aquí tenemos la parte de introducción en el mercado. Este puede ser, digamos, una etapa de pocos meses. En la etapa de desarrollo todavía no he salido al mercado, sino que a partir de que genero mi volumen de ventas. ¿Cuánto puede durar la etapa de desarrollo? Dependerá cada empresa desde que inicie su idea hasta su arranque. Igual la etapa de introducción dependerá del tipo de producto, dependerá del tipo de mercado, pero pongámosle en pocos meses. Después empieza a posicionarse, a ser reconocido, y aquí va la etapa de crecimiento. Recordemos que la diferencia entre el volumen de ventas y las utilidades, todo esto implica mis costos. Aquí tenemos, por decir así, mis ingresos por venta, pero todo eso pues hay costos de planilla, hay costos de materia prima, costos de mantenimiento, de servicio, etcétera. Y este sería mi margen de utilidad. Para unas empresas pues puede ser mayor, puede ser incluso bastante cercano a las ventas si sus costos son mínimos. Después, toda esta etapa se le conoce como madurez. Obsérvese que llega un momento en que la curva va en declive. Y ya cuando la curva ha pasado un poco más de su máxima producción, entonces se empieza a generar lo que se le conoce como declinación. Ahora, esto es variable en muchas empresas. Quiero ver si tengo un gráfico adicional aquí.
No. Bueno, lo que quiero explicar es que este punto o este comportamiento de la curva es, como digamos, teórico, pero aquí dependerá bastante del comportamiento de las empresas. Dependerá bastante su campaña de mercadeo, también del rediseño de su producto y de otros elementos como para que esta etapa de madurez sea mucho más amplia. Entonces, esta etapa puede ser muy larga, puede tener su leves declinaciones y puede seguir también aumentando o manteniéndose. Sin hacerle propaganda pues a alguien de manera específica, podría decir empresas como la Coca-Cola, que se han mantenido demasiados años, ha empezado a tener declive con su competencia, que es la Pepsi, y con una campaña mercadológica, con un nuevo diseño de su envase, otras variedades, etcétera. Entonces logra volver a mantenerse. Entonces su etapa de madurez ha sido muy larga. Va a llegar un momento, no sabemos cuándo, en que sí sus ventas van a empezar a bajar. Pero todo esto dependerá de, de que vayan a su revisión del producto y planteen nuevas etapas de diseño. Esto precisamente lo vamos a ver con el cuadro que aparece del ciclo del producto. Y bueno, llega un momento porque las empresas llegan a su fin. Aquí tenemos todo el proceso o la etapa que, que sucede para un solo producto. Todo comienza por la extracción de sus materias primas. Esas materias primas necesitan procesarse antes de convertirse en un bien de consumo para la empresa. Y aquí tenemos la etapa de fabricación. El cuadro del ciclo de producto para Calcancae incluye esta etapa. Posteriormente el producto se transporta o se embalaja. Muchas veces el embalaje puede ser antes del transporte. Su distribución, su consumo y su reciclaje, reutilización u otra disposición. Algunos pues puede ser reutilizable. Vámonos ahora aquí al cuadro según del ciclo del producto según CAD-CAM-CAE. Todo surge de las necesidades de diseño. Aquí parte todo de una idea. El proceso de diseño entiéndase como la forma de conceptualizar esa idea. Aquí es donde surgen planos, información secundaria, información primaria, y todo esto implica pues elaborar todo mi proyecto, pero en la etapa documental, lo que se le conoce pues como formulación y evaluación de proyectos. Era importante mostrar este cuadro antes. Esa parte que les acabo de mencionar dentro del contexto de la evaluación de proyectos se le conoce como plan estratégico, y es donde yo hago la concepción de la idea. Después existe una etapa que es la preparación de proyectos, y allí es donde se hace como todo lo relacionado previo antes de su concepción. Gestión de proyectos es cuando se ejecuta. O sea, esta es una etapa preparativa, una etapa de estudio. Aquí es donde se hace el estudio de mercadeo, el estudio técnico, el estudio financiero. Y aquí es donde ya se echa
donde se empieza a implementar. Y la operación una vez que ya está en marcha. Existe la evaluación ex ante. Este es un concepto que se conoce de evaluar el proyecto previamente a su implementación. Y la evaluación ex post es cuando el proyecto ya ha sido implementado. Aquí lo podemos ver un poco más gráfico. Surge un problema, identificación, desarrollo de alternativas y evaluación. Hasta aquí es la parte de la concepción. Aquí es donde se hace pues la evaluación ex ante, como está explicado en el gráfico anterior, justamente en este punto. El proyecto se ejecuta y se genera pues su marcha. Ahora, ¿por qué es importante conocer todos estos conceptos para aplicarlos a este cuadro? Todo está involucrado. Hasta aquí está toda la parte de conceptualización o de estudio. Y una vez que ya tengo todo el proceso de diseño, entonces es donde yo elaboro mi diseño CAD. Genero mi prototipo y a eso le realizo pues su análisis. Según este cuadro, pues el CAE es parte del diseño. El documento pues hace un poco más de énfasis en la parte CAD-CAM y hace ver como el CAE un proceso intermedio siempre del mismo diseño. Puede entenderse así. Dentro del CAE yo evalúo digamos si mi producto es funcional y genero una evaluación, un documento. Los programas que vamos a ver, los software CAD/CAM CAE, tienen para generar un informe técnico. Este informe técnico te dice si ese producto ya es adecuado pues, para su maquinado, o en todo caso puede ser que requiera, que debería de haber una flecha hacia acá, revisar nuevamente sus especificaciones y requerimientos. Obviamente si tu análisis cae, aparece pues que se requiere cambios en sus materiales, cambios en sus características, en su esfuerzo, etcétera. Entonces requerirá venir de nuevo a esta etapa. Y aquí, si eso es aprobado, entonces ya va en la etapa de cambio. Este cuadro está basado para una empresa industrializada bastante grande. No lo veamos en función de un solo producto. ¿Por qué? Una empresa grande tiene que hacer, digamos, sus diferentes etapas, sus diferentes áreas, son unidades. Aquí tenemos producción, adquisición de equipo, adquisición de materia prima, programación de control numérico. Entonces está concatenado para hacer ya mi producción en serie a través de mis tornos ofrecedores. Toda empresa de alta producción pues también lleva su control de calidad para revisar los productos que están defectuosos y los productos que están según las características esperadas. Finalmente su embalaje. La parte de distribución y marketing no, yo aquí pues no la dejaría directamente como una flecha después de embalaje, sino esto sería como algo externo. Pero lo importante es que esta distribución en marketing hace que yo vea de nuevo mis necesidades de diseño, mis especificaciones, requerimientos. Si vemos en la curva del ciclo de vida del producto, aquí es donde está ya en mi etapa de madurez. ¿Cómo yo voy a seguir manteniendo mi producto
o adecuarme a las necesidades del mercado para hacer de nuevo mis especificaciones y requerimientos. Esta flecha sí está muy bien. Aquí podemos ver. Si uno no se adapta a lo que el mercado va demandando, entonces puede caer en una declinación muy rápida. Entonces aquí es donde se vuelven a hacer un análisis de CAD, puede ser un nuevo diseño, ya sea en forma, ya sea en características o bien en funcionalidad. Y aquí se vuelve a adecuar toda la empresa para producir según los requerimientos del mercado.